correr para saber quién es el que se viste. Entonces, creo que el Mosco Venegas le dijo, bueno, si entonces si no te gusta así, tírense al Carricello, le dijo así. En un cachipún. Vamos, chicos. ¿Sí? Ya. Primero que todo, buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos nuestros espectadores, a la gente del panel que nos acompaña en una nueva reunión de Entrenadores 2.0 por fútbol y también siempre fútbol. Hoy nos acompaña el cuerpo técnico de Deportes Iberia, que está comandado por una dupla técnica. No quisieron presentarse individualmente, sino que es un grupo de trabajo que es el que ha conformado el profesor Jorge Contreras, y hoy día nos va a mostrar su forma de trabajar y cómo es el abordaje en la segunda división. Desde ya agradecidos y esperamos que sea una muy buena charla. Adelante. Gracias, Luis. Bueno, antes que nada, saludo a a todo el panel y a toda la gente que esté, lógicamente, nuestros colegas que estén atentos a nuestra presentación. Primero que nada, darle las gracias por darnos la oportunidad de nosotros de poder presentar una experiencia en una serie que tiene sus pros y sus contras, de cierto modo. Una serie que nosotros quizás la catalogamos un poco desconocida, ¿cierto? Y lógicamente, bueno, creemos que puede ser muy importante, porque nos parece una serie muy importante, sobre todo para jugadores jóvenes, para mucha gente. En cierto modo, explicarles bueno, que el título habla un poco como que encadena la segunda división, pero como dice ahí el significado de la segunda, pero nosotros lógicamente vamos a hablar también de nuestra experiencia que tuvimos en el Club Barnechea en la temporada 2016-2017, y en la que lógicamente nosotros queremos mostrar muchas cosas que se viven en nuestro fútbol, que también queremos también en eso poder enviar ciertos mensajes y preparar sobre todo a muchos técnicos jóvenes que están comenzando. Yo trataré ¿cómo se llama?, de enmarcar un poco lo que es la segunda profesional, un poco como digamos, categoría un poco desconocida, algunos aspectos de cómo tuvimos que afrontar el desafío y lo que va de ahí hasta la competencia, ¿vale? Así que dejo para que se presente también mi compañero y partner, el profe René Ávila. Profe René, cuando usted quiera. Gracias por su pase, profesor, que todos conocemos qué tipo de pase usted dio en el fútbol, así que gracias por la invitación. También me sumo a esas palabras del profesor, del míster, le digo yo. Gracias al panel, gracias a los invitados que están presentes. Nosotros haremos un recorrido, como bien dijo el profesor, que es un recorrido de lo que significa la segunda profesional en estos momentos. También me tocará a mí hacer un recorrido cómo enfrentamos en cierto modo, ejecutando el modelo de juego, las tareas y las tareas de los jugadores en ese entonces, ya cómo nosotros las direccionamos. También pasaremos por las consignas y los relatos que necesitan un plantel, creemos nosotros que necesita un plantel para darle una connotación emocional ya al trabajo mismo, ya. Así es que los dejo de nuevo con el profesor para que iniciemos esta charla y ojalá sea productiva para todos. Denle nomás, profe, mister. Vale, profesor, muchas gracias. Bueno, quiero también destacar para que sepan que también estamos con la colaboración de nuestro PF actual, ¿cierto? Álvaro Ruz, que es quien nos va a manejar todo el tema de la presentación para ir llevando el orden. ¿Vale, profesor? Para que nos ponga en el primer escenario con el cual nosotros tuvimos que comenzar a trabajar, y para hablar un poquito de lo que es la segunda profesional. El anterior, profe. Ya, miren,
nosotros pusimos un título del significado de la segunda profesional porque ya nosotros le hemos dado cierta importancia. ¿Ah? Creemos que, bueno, para comenzar, la segunda profesional prácticamente se define, ¿ah? De muchas discusiones se define a partir de noviembre de 2011. Y se comienza a competir en nuestro fútbol profesional exactamente el día 17 de marzo de 2012. El primer partido que se jugó fue San Felipe B contra Deportes Copiapó. El resultado, que como anécdota, fue 4-2 a favor de San Felipe B, y claro, y ese campeonato se jugó con equipos filiales, por eso estaba San Felipe, había varios equipos, Católica, Colo-Colo, me parece, y de ahí que ya se inicia lo que es la segunda división el año 2012. Nosotros lo vemos como un torneo, ¿cierto?, que se ha dado con diferentes formatos durante todo este tiempo, un torneo que no tiene una estructura, digamos, establecida. Se ha ido cambiando como suele pasar en muchos torneos. ¿Ah? Es una división que está destinada un poco para jugadores menores de 25 años. Casi todos los campeonatos se han dado de esa manera. Campeonatos para menores de 25 años, con ciertas excepciones. En algunos casos han sido 5 excepciones de jugadores mayores de 25 años. En este año son 4 excepciones de mayores de 25, o un extranjero más, que independiente de la edad que tenga, el extranjero también vendría siendo como excepción, por ejemplo. ¿Ah? Nosotros lo manifestamos como la prolongación, ¿cierto? La prolongación de lo que es la serie juvenil, ¿ah? Porque es un torneo que está destinado a esos jugadores que quedan en la antesala entre lo que es una juvenil y un primer equipo. Muchos equipos grandes del fútbol nuestro se benefician porque tienen la posibilidad de mandar a sus jugadores a préstamo y ahí logran continuidad, ¿cierto? Y se van madurando en todas sus condiciones futbolísticas, que hay muchos ejemplos que podemos hablar de jugadores que han participado en la segunda profesional y después han llegado incluso algunos a jugar al extranjero. ¿Entiendes? Entonces esa es la importancia, o sea, prácticamente estos jóvenes en la segunda pueden llegar a terminar su proceso de formación. Y otro significado importante que es un sector donde muchos colegas nuestros, ¿ah? Muchos preparadores físicos, muchos kinesiólogos, muchos preparadores de arqueros, utileros, tienen un lugar donde también poder ir proyectándose y lógicamente hacerse un espacio. Eso es un poco el tema de la importancia que tiene la segunda profesional. Vale, profe, vamos al otro, a la hora de presentación. Hablábamos esto de trabajar en la categoría desconocida. ¿Y esto por qué, señores? Nosotros, bueno, hay una preocupación, sobre todo por los integrantes de esta competencia, ¿ah? Sobre todo los presidentes, los que están a cargo de los clubes, en realidad por la poca importancia que se le da. Es una serie desconocida porque se sabe poco de ella, ¿cierto? Tiene poca cobertura, salvo, como se identifica con ciertos sectores, en la localidad donde quizá hay un equipo perteneciendo. Ellos sí hacen mucha cobertura, pero a nivel nacional tiene muy poca cobertura, lamentablemente. Por ejemplo, no recibe dinero, como pasa con los equipos de la primera A y primera B, y los clubes se tienen que autofinanciar. Entonces, ahí hay un tema que es bien importante, y que lógicamente quienes están a cargo de ello les cuesta poder subsistir. ¿Ah? Salvo situaciones, me parece que 2018 y el año pasado también 2019, por ahí hubo la posibilidad que un canal de televisión, en este caso CDO, televisara algunos partidos, y ahí ese dinero parte de ese dinero le llegó a los clubes, pero no tienen digamos, la facilidad que tienen los otros clubes.
también es una serie que en los consejos de presidentes, los presidentes de los clubes de la segunda división no participan, ¿entiendes? Entonces hay una pequeña injusticia, por decirlo de una manera, una desventaja. No tienen, por ejemplo, ellos no tienen ninguna incidencia en los torneos que se hacen, o sea, los torneos de la segunda división lo deciden y las bases las dan los presidentes de los otros clubes. Entonces hay inquietudes que hay que, bueno, trabajar para que ojalá puedan ir cambiando y lógicamente, por lo que tengo entendido, no votan. O sea, si hay cualquier cosa que se tenga que decidir, tampoco al no estar participando no pueden votar como para mejorar las condiciones de la serie. Y por eso le llamamos un poquito la categoría desconocida. ¿Vale? Vamos, profesor, a la cancha. ¿Desde dónde empezamos? Aquí, a ver, nosotros, nuestra campaña en Barnechea nace desde, creo yo, para hacer una memoria, si ustedes saben, Barnechea es un equipo joven dentro del fútbol profesional nuestro. Yo estoy muy identificado con Barnechea, de cierta manera, porque soy de la comuna, por decirlo de una manera. Entonces, cuando Barnechea asciende el año 2011, el 2012, tenía que crear sus divisiones menores, y ahí empiezo yo a trabajar. En 4 años, Barnechea, sube a la primera B, después en 2 años sube a la primera A, y en 2 años llega a la segunda división profesional, ¿vale? Entonces, se da que la temporada anterior, la 13-14, la 14-15 y la 15-16, Barnechea desciende de primera a primera B y de primera B a segunda división, ¿vale? Entonces, era complicado tomarlo con 2 descensos consecutivos, no era fácil. Había un tema de debilidad institucional, sobre todo ¿por qué? Porque perdía esos derechos a tener los recursos que tiene la primera B, ¿cierto? Y en un momento dado hay que empezar a planear cómo se va a armar todo lo que es plantel, lo que es cuerpo técnico y todo. Se hablaban de nombre y todo, y aquí tengo que destacar la labor del gerente en ese momento, que convenció al presidente de que quienes mejor se podían ver o que tenían más condiciones para trabajar, sobre todo con jugadores jóvenes, eran 2 profesores que estaban trabajando en las divisiones menores. Y en este caso era que nos hiciéramos cargo yo con el profe René, y eso lo aceptó en un momento, a pesar de las negativas, lo aceptó el presidente, porque él estaba muy preocupado de un litigio con el NFP, y nos hicimos cargo. Y claro, las dificultades económicas tenían que llevarnos, por ejemplo, a tener que utilizar buses municipales, no tener concentraciones, muchas complicaciones, todo muy doméstico, yo lo digo así, todo muy doméstico, pero había que tratar de hacerlo. ¿Cómo conformamos el plantel? ¿Cierto? Nosotros, ¿cómo conformar el plantel? Prácticamente el club se quedó con 6 jugadores no más, y tuvimos que empezar a buscar jugadores. Y esto también, otro, como dijera yo, valor que le doy a la gestión del gerente. Él empezó a manejar nombre, aprovechó ciertas situaciones de cercanía, y llegaron jugadores muy interesantes. Pero además, miren lo que dice abajo, jugadores de casa, préstamos gratis y canjes. Y esto es una cuestión muy anecdótica. Hay situaciones, por ejemplo, y les voy a contar una como anécdota. 2 jugadores de Universidad de Chile que llegaron, que fueron importantes, sobre todo uno de ellos, el central, Diego García, más Marcelo Jorquera, 2 jugadores de la U, que cuando el gerente se sienta con la gente de la U le dice, oye, pero yo no tengo ni una posibilidad de pagarle ni siquiera la mitad de lo que ganan estos chicos. Entonces, la persona a cargo de la U le dice, mira, pero lo podemos arreglar. ¿Pero cómo? Le dice. Hay 4 chicos de las series menores que tienen ustedes y que nos interesan a nosotros. Llévenselo, que ellos jueguen, y nosotros les seguimos pagando porque tenemos un compromiso con ellos. Pero queremos a esos chicos, imagínense. De esa manera nosotros pudimos también conformar un poco el plantel. Hay otros chicos de Colo-Colo,
chico Contreras, ¿cómo se llama? El Colocho jugó con nosotros y también fue una situación de un chico nuestro que estaba llegando a Colo-Colo y estaban viendo la negociación, y el hecho de pasar al chico a Colo-Colo nos permitió tener a Carlos Contreras, el Colocho, con nosotros. Entonces, cosas movidas que se hacen ahí y después estaba el tema de la poca información de la categoría, pero bueno, ahí donde yo destaco un poco la labor del profe René, que es un busquilla, ¿cierto? Y empezamos a informarnos de la categoría, el tema de los jugadores, los rivales, todas esas cosas. Entonces, nosotros ahí creamos y nos hacemos un poquito de algo que lo dijo Carlos Dittborn para el año 62, para el Mundial, después de que había sucedido un terremoto en Chile. Utilizamos este eslogan para empezar la competencia, porque era algo muy pro club, muy de hacer todo en función de lo que era esto. Y ahí utilizamos esta frase que dice: porque no tenemos nada, lo queremos todo. Y desde ahí iniciamos nosotros nuestra andadura en esta segunda profesional. ¿Cómo construimos el modelo de juego? Miren esto que sale en amarillo, que es ya una consigna nuestra prácticamente desde el momento que nosotros ya empezamos a trabajar en Barnechea, ¿no? Para hacer una reseña. A ver, nosotros no coincidimos, yo empiezo desde el inicio en Barnechea, y a los 2 años, me parece, viene un profesor a la sub-14 que venía de Everton, y que empezó a crear ruido en todo el andar de nuestro fútbol joven. Yo era jefe técnico allí. Y de la 14 pasó al siguiente semestre, parece, pasó inmediatamente a la 17. ¿Por qué? Por las condiciones, ¿cierto? Y en eso nosotros empezamos a trabajar muy de la mano. Incluso en muchos momentos coincidimos en la 17-19 y estábamos muy juntos. Y ahí es donde empezamos un poquito nosotros a diseñar cierta filosofías futbolísticas para este club, ¿cierto? Y empezamos a crear todo un catálogo con el cual nosotros nos íbamos a guiar, y que tuvimos mucho que ver nosotros dos en todo ello. ¿Por qué? Porque empezamos digamos, a juntar la idea futbolística que los dos teníamos, ¿cierto? Y de ahí que nace todo esto, cómo jugamos nosotros. Entonces, nosotros todo esto lo hicimos estableciendo un modelo de juego adecuado a la categoría. Ahí es donde viene este estudio, donde vimos que era una categoría muy física, porque se parecen un poco quizás a las de más abajo, a las de tercera división, porque no hay quizá un equilibrio en cómo jugar, cómo manejar los tiempos. Muchos errores, este es un detalle muy importante. Nosotros veíamos, por ser un torneo de jugadores jóvenes que recién venían saliendo, se cometen muchos errores, y definitivamente uno piensa que quizá el que menos comete quizá tiene más posibilidades de poder llevarse la corona, por decirlo de una manera. Y lógicamente canchas no tan buenas. O sea, hay otros factores también que influyen mucho. Todas las situaciones económicas de cada club, ¿me entiendes? Pero uno se encuentra con canchas que no son las más adecuadas, canchas más pequeñas. ¿Por qué? Porque se las deja la municipalidad. Todo ese tipo de situaciones que tuvimos que vivir. El objetivo institucional era uno sí o sí, porque en algunas conversaciones que tuvimos durante el año, cuando nosotros nos veíamos con posibilidades, lo conversábamos con el profe. Recuerdo que ese año incluso había una segunda instancia al siguiente semestre, pero bueno, había que subir sí o sí, y eso lógicamente creó también un proyecto ambicioso, ¿cierto? Pero realista, ambicioso pero realista, y por eso había que pelear. Y después, lógicamente, el hablar de estas ideas de juego que teníamos como staff técnico, el amplio para ser profundo en esto, quizás una filosofía de ser un equipo, quizás maneje la posesión, pero una posesión adecuada, como decimos nosotros, en el sentido de saber salir desde el fondo para intentar invadir el campo rival, algo muy importante en el fútbol, el invadir campo rival de buena manera y lo más rápido posible. Y a partir del campo rival es donde uno ya tiene que empezar en hacerle daño al rival, y eso
Por eso nosotros lo creamos. Y además, lógicamente, con especialistas que tenían un jugador importante por fuera y lo utilizamos. Y quiero destacar estos 4 jugadores, que a nosotros nos significaba porque en un momento dado pensamos en lo que tenía que hacer una columna vertebral. Y logramos un arquero como Jorge Manduca, con gran experiencia, muy identificado con Barnechea. Llegó un central, tuvimos la posibilidad de recibir un central como Pancho Tapia, un chico que tenía mucha experiencia, pero además un jugador espectacular, como persona, como jugador, como todo. Un jugador como Camilo Rencoré, que tenía unas condiciones físicas y futbolísticas muy importantes para la categoría, y un tipo con una experiencia que incluso a uno le permitía ponerse a la orilla dirigiendo las prácticas y gozar de lo que hacía dentro de la cancha, como fue Cristian Muñoz. La Nona Muñoz fue muy importante en ese campeonato. Aquí hay un término. Estas son las competencias del cuerpo técnico, y cómo nosotros ¿cómo se llama? Las presentamos o las conjuntamos para poder ser lo que somos hasta ahora con el profe René. Nosotros nos llamamos dupla técnica, y esto es un mensaje. Yo he tratado de conversarlo y todas las cosas. Yo creo que los dos técnicos que están a cargo son tan importantes dentro de lo que es el manejo de un plantel. Entonces, yo del momento que empezamos a ver la posibilidad de juntarnos con el profe René a trabajar, le planteé eso, porque yo reconociendo las capacidades de ambos, que se juntan, nosotros hacemos un complemento muy, muy interesante. Entonces todo iba pensado en las características del trabajo, ¿cierto? Intentar complementar los saberes y habilidades en función del proyecto y la implementación del modelo de juego, que era lo que le decía yo, que ya nosotros veníamos manejando muchas cosas, sobre todo porque teníamos muchos niños que iban a participar en esto. Entonces aquí sumábamos la experiencia en el fútbol, en este caso los años que uno lleva por las canas que tiene, y el atrevimiento y mentalidad táctica de todo lo que significa metodología y manejo que lo complementamos con el profe. Entonces, todo esto lo llevamos para poder hacer relevante el manejo de las emociones en el desarrollo del modelo de juego, de conjuntamente, de acuerdo un poco a los manejos que teníamos, ¿cierto?, de poder convencer a los jugadores de sus condiciones, de lo que tenían que aportarle al equipo, de por qué queríamos jugar de esa manera, y eso nos sirvió mucho a nosotros para solventar, ¿cierto?, el mensaje que lógicamente para nosotros era muy importante. Y lo otro, que eso sí lo hemos hecho siempre, desde que estábamos nosotros, que estaba en este caso yo comandando las divisiones menores de Barnechea, el trabajo en equipo, y eso lo mantengo. O sea, sigo insistiendo. Aquí no hay una persona, yo incluso siempre pienso, de repente se hacían premiaciones y de repente aparecía el mejor entrenador de la categoría. ¿Y qué pasa con los otros que están al lado? Lo importante que son cada una de las personas que nosotros tenemos al lado. Y sobre todo el colega en sí, o sea, el otro técnico que está al lado de uno. Entonces a mí no me gusta el término ayudante técnico. Yo sinceramente lo prefiero así, de esa manera. O sea, porque los dos estamos en condiciones. Cuando por cualquier situación uno tiene que faltar, y a veces nos suspenden, o usted está enferma, está el otro, que es el que piensa de la misma manera y el que tiene claramente los conceptos para manejar el equipo. Trabajo en equipo, muchachos, es muy, muy, muy importante, con todos los que están relacionados con las respuestas del plantel. Vamos entonces ahora a la estructuración del vínculo con los jugadores, ¿vale? Nosotros tenemos que trabajar en la disposición de los jugadores a la idea del equipo, ¿vale? En el convencimiento ese que nosotros teníamos que tratar de adquirir, intentando el diálogo, ¿cierto? El diálogo en muchas situaciones y el poco recurrir al castigo, que esto fue
una situación de manejo para que todos se sintieran igual. Pasa mucho que de repente queremos a veces dar los ejemplos, ¿ah?, con los jóvenes, y a los viejos no nos gusta. Es preferible entonces tener un poquito más de paciencia y con todos actuar de la misma manera, ¿vale? Objetivos con el jugador, hablábamos de el uno se pone y uno se saca. Nosotros utilizamos mucho eso. ¿Por qué? Porque pasa mucho con los jugadores jóvenes, sobre todo, que piensan que de repente los profes tienen alguna manía con ellos y esas cosas. Nosotros les hablábamos de eso, o sea que si tú trabajabas bien, lógicamente tenías que estar, ¿me entiendes? Y eso lo tratábamos de internalizar en ellos para que se dé mucho la competencia en los entrenamientos. Lógicamente después uno tiene que citar a ¿cuántos? 18, pero todos intentan estar bien y convencer al técnico para ser considerado. Y después integrando todos al proyecto, porque en esto nosotros sacamos la estadística y jugaron casi todos los jugadores, jugaron muchos juveniles, y todos, y casi la gran mayoría, yo creo que un 90% de jugadores fueron titulares en algún que otro partido. Entonces eso fue para nosotros importante. Y en esto tuvieron mucho que ver esto, apoyándonos en los jugadores de experiencia a través de su liderazgo. ¿Qué tiene que ver con el camarín? Que es lo hablamos con el profe René y pensamos que el estar metiéndose y estar y vigilando qué está pasando en el camarín, a mí no me gusta para nada. Entonces le dejamos esa digamos, responsabilidad, se la dejamos justamente o a los capitanes o a los jugadores mayores, para que ellos también nos ayuden a que todos tengan una misma línea de comportamiento, de trabajo, de responsabilidad, de todo ese tipo de cosas, ¿vale? Aquí va un poco de características de los jugadores como también que tiene que ver con qué nos encontramos, ¿cierto? Jugadores golpeados psicológicamente, lo que hablábamos anteriormente de que venían con descenso, jugadores no considerados en sus clubes, ¿cierto? Que querían una buena oportunidad, una nueva oportunidad, chicos jóvenes que no tenían posibilidad de jugar en su club y que necesitaban competir, precariedad económica del plantel, el bajo costo de la planilla, o sea, nosotros sacábamos conclusiones y tranquilamente por ser estar entre los 3 equipos que menos presupuesto tenía en ese campeonato. Después, jugadores que querían revancha, porque decía yo, hay casos como Tapia Recorel, la misma Nona Muñoz, que también quería poder nuevamente mostrar todas sus condiciones, y ahí lo hizo de muy buena manera, y con jugadores jóvenes sin experiencia, algunos que venían de la juvenil nuestra, jugadores que venían de otro equipo, algunos de tercera división, y con ese tipo de jugadores fueron con los cuales nosotros tuvimos que, sobre todo en el inicio, encarar el campeonato. Ahora entrar en la competencia, ¿cierto? En ese torneo 2016-2017, eran 12 equipos, pero la competencia era en el inicio, con un torneo, por decirlo, de apertura, con división de grupo norte y grupo sur. O sea, en el grupo norte 6 equipos, tenía 5 rivales, jugaba ida y vuelta 10 partidos, y el grupo sur lo mismo. Pero después, ya la segunda parte del torneo, que era todos contra todos, la parte general, ¿cierto? Con los 22 equipos, los cuales 22 partidos, enfrentando a 11 rivales, una rueda y otra, y eso te sumaba 22 partidos más, aparte de los 20 de la primera, y hacías 32 partidos. Fue un torneo duro, largo también, para la serie, ¿ah? Y muy importante, tanto que lógicamente cada uno de los equipos jugaba con los mismos que jugó en ese grupo, ¿cierto? En el año jugó cuatro partidos con un mismo rival, ¿ah? Con cinco rivales que ya se habían enfrentado. Tengo que jugar 4 partidos con ellos. Y acá tenemos, ¿cierto?
una periodización. Esta corresponde a la primera fecha. Y aquí era más o menos como nosotros planteamos el tema de los entrenamientos, qué tipo de cosas buscamos para, de acuerdo un poco de toda la pretemporada que se había hecho, para ya entrar netamente en competencia. Esta es la primera fecha con Melipilla, que tuvimos que ir a jugar allí, incluso sin todavía tener conformado el plantel. Nosotros recuerdo que habíamos hecho un partido amistoso, y el día lunes fue prácticamente para la totalidad del grupo revisión médica. Y a partir ya del día martes comenzamos con los trabajos. Ahí están dónde se hacía, los horarios de inicio, trabajando, sobre todo la primera semana, que era muy importante el tema de la organización defensiva, y después trabajos generales, el término, la vuelta a la calma, el término, y el miércoles repetíamos organización defensiva, se trabajó pressing, miércoles de mayo, trabajo pressing en zonas 2-3, evitar las filtraciones, adaptación de trabajo cognitivo, táctico en sistemas de juego, en formación 1-4-3-3. Nosotros utilizamos en fútbol 3 tiempos, el día jueves. Ahí nosotros utilizamos mucho los 3 tiempos también, de 15 minutos, en los cuales, obviamente en un plantel que también era numeroso, le damos importancia al poder hacerlos participar a todos. Y por eso nosotros a veces distribuimos de muy buena manera los 3 tiempos con diferentes formaciones, para también trabajar con las alternativas que quizá uno tenía para utilizar después en los partidos. Entonces eso permitía que tú pararas para hacer algunas modificaciones, y al final, que a lo mejor es donde uno también ya mete a jugar en el último tiempo, uno hace jugar a todos los chicos más jóvenes que tiene dentro del plantel. Para mí, en cierto modo, y lo hemos ido siempre manejando con el profe, hacerlo competir a todos, para llegar después a lo que era el partido mismo, como nos pasaba a nosotros, que teníamos que desplazarnos y llegar justo a la hora de partido para enfrentar, en este caso, a Deportes Melipilla. Recuerdo que el partido ese lo perdimos a última hora, 1-0, el primer partido de la competencia, que bueno, pero que igual sacamos conclusiones muy importantes, ¿vale? Vamos a la otra, que sería porque nosotros manejamos estas tres periodizaciones, que fueron muy importantes, porque estas nos dieron a nosotros quizá ya un envión como equipo, para acá es casi lo mismo, ¿cierto? Aquí ya trabajamos el lunes, para ir a jugar el sábado, pero ya pasamos a trabajar en lo ofensivo, ¿cierto? Y pensando justamente en el rival, en nuestro estadio, que se hizo un estadio inexpugnable, prácticamente, para jugar ya el segundo partido, que era nuestro primer partido de local que íbamos a jugar en la competencia, que nos tocó con Vallenar, y en ese partido, fíjate, nosotros trabajamos mucho en el tema, nos preocupaba mucho el tema ofensivo, trabajar en el 4-3-3, pero en el medio con uno más retrasado y 2 más adelantados, y bueno, lógicamente sacamos muy buenas conclusiones, porque el resultado fue 4-2, que a favor nuestro en ese partido. Y como digo, y el tercero, que fue el de visitante con La Pintana, un partido complicado, un muy buen equipo, uno de los buenos equipos de ese año era La Pintana, y que ahí ya se nos empezó a dar todo, ya empezamos nosotros a tener el plantel casi ya definido, ¿cierto? Porque se habían atrasado algunas incorporaciones, y lógicamente ahí nosotros ganamos 3-2, recuerdo, a La Pintana en su cancha, y eso prácticamente a nosotros nos empezó a encumbrar un poco con esa ilusión, porque no estaba nada definido, con esa ilusión que teníamos nosotros de poder armar un plantel competitivo que nos permitiera luchar por la posibilidad de lograr el objetivo final como fue, ¿vale? En este caso, para mí, vale, yo hasta aquí los dejo con el profe René, que les va también a hablar de muchas situaciones importantes que tuvimos dentro de esta campaña. Vale, profe René, el pase para usted al pecho. Gracias, mister, gracias. Bueno,
Bueno, mencionarle un poco de cómo se conformó, de cómo fuimos andando con este equipo, con el Míster. Bien saben ustedes, como relató el profesor, nosotros tuvimos mucho inconveniente al inicio y estábamos formando un barco que bien precario, bien artesanal este barco, en donde tuvimos que echarlo a la mar, ya tuvimos que echarlo a la mar con lo que teníamos. Empezamos a reclutar los jugadores ya, los jefes acá, en este caso era el Míster y yo, y empezamos a andar en este camino y en este navegar, ya, porque lo vamos a llamar así, en este navegar que a lo mejor fue un poco bien tortuoso en el camino, porque no era un mar tranquilo, era un mar bien pesado, porque ustedes bien saben, como lo dijo el Míster, tuvimos que diseñar un plantel con pocos recursos, tuvimos que tener digamos, la convicción en ese momento de que teníamos que sí o sí salir campeones, porque si no, lisa y llanamente el equipo Barnechea iba a desaparecer. Así nos decía el presidente en ese entonces. Entonces, con esa presión nosotros fuimos armando este plantel, echamos digamos, este barco a la mar y empezamos a remar todos juntos, como dice el míster, en el trabajo en equipo. Ya les mencionamos más o menos cómo las semanas las encarábamos, y esto que les voy a conversar ahora es algo muy significativo para nosotros, es algo que nosotros logramos sacarle ese plus o ese factor X al jugador de esta forma, de una forma que va más allá del conocimiento técnico-táctico, que es una forma que transmite al corazón del jugador, ya va a la conciencia futbolística de cada jugador, esto de las consignas y los aspectos emocionales de la metodología, ya que a lo mejor las dejamos un poco de lado, pero y en este caso nosotros con el míster, determinamos que era algo muy importante dentro de todo. Entonces, dentro de estas consignas que les vamos a mencionar, sabemos que fue muy importante en el momento de implementarla en este plantel, ya, porque son cosas específicas que van, como bien les dije, que van al corazón y a la conciencia del futbolista, ya. Entonces, lo importante de estos relatos y las consignas que se manifiestan en el juego, ya, en el juego, propiamente tal en el juego, en cada momento que el jugador interviene con el balón. Entonces, esta consigna que tienen acá, que dice no se alejen del éxito, tiene relación al relato del triunfo. Nosotros en cada momento, cuando un jugador tomaba agua y se demoraba un poco más, iba el profesor, el míster, el PF, el kinesiólogo y le decía no te alejes del éxito, eso no está bien, nosotros tenemos que venir a trabajar, acá es 1 hora 20 de trabajo, así que vamos rápido a la cancha. Entonces eso empezó a hacerse en términos prácticos, fue algo que se puso en la mesa todo el tiempo. No alejarse del éxito cuando el jugador iba, se quería cambiar los zapatos a cada rato, o tomaba mucha agua, o qué sé yo, etcétera, etcétera. Nosotros íbamos y ya esta consigna se empezó a transmitir ya a los jugadores. Ellos mismos se cuidaban entre ellos, ¿ya? En la otra consigna, que era del primer y segundo balón, que era para nosotros importante, y bueno, bajo todo esto era importante para nosotros, como bien les dije, que eran consignas que estaban en el corazón del jugador, que era el primer y segundo balón, que nos quitaba ya de pasar esa segunda pelota, de ganarla para ir a la transición. De ese momento en donde no sabes tú de quién va a ser el balón, ya, porque es un juego aéreo, en donde tú ganas el primero o queda en disputa el segundo balón y lo agarraste. Ese era el momento exacto para nosotros ya llevar esa pelota al ataque para ir a hacer daño. Ya eso tiene que ver con un relato que más adelante les puedo comentar, que es el relato de los cazadores. Ya, entonces después viene cortar con un pase, que también tiene que ver con la transición. A nosotros los jugadores ya no le decíamos que tenían que quitar el balón, nosotros teníamos que ir más allá de eso. Nosotros teníamos que ir a cortar esa jugada ya con un pase para que nuestras transiciones fuesen más rápidas, más sorpresivas, y así cada vez que pasaba el tiempo iban siendo rutinas, iban siendo, digamos, ya se iban siendo más que rutinas, pasa a la otra sesión, profesor. Iban siendo hábitos ya para nuestros jugadores.
¿ya? Ahora, esta consigna que nosotros llamamos prepárate para la contra, era una consigna que la usábamos en el momento de atacar. Ya era una concentración máxima para todos los jugadores que no estaban en función de ataque y tenían que tener que estar concentrados, digamos, concentrados en el otro tema, cuando no tienes el balón. ¿Ya? Entonces, todos los centrales, todos los laterales que no estaban en función de ataque, o todo aquel jugador que no estaba en función de ataque, estaba preparándose para la contra, porque sabíamos y determinamos siempre que el balón se perdía muy rápido en esta categoría, entonces te podían de atacar y tenías que estar defendiendo. Entonces teníamos que tener una posición bien cercana al jugador que podía hacerte daño. Entonces, prepararse para la contra era algo, pero era un hecho que nosotros lo teníamos que hacer. Lo otro que era bien relevante, muy relevante para nosotros, y lo hicimos un hábito, fue un hábito porque siempre decidimos que ganar 3 veces seguido era lo más importante para nuestro equipo. Porque ganar una vez, cualquier equipo lo hace. Ganar un duelo, cualquier jugador lo hace. Pero ganar 3 veces seguido marca la diferencia. Entonces, ese mensaje emocional asociado a que no cualquiera gana 3 veces seguidas, se hizo interno, se internalizó en el corazón, en la conciencia de este jugador, para que nosotros pudiésemos sacar réditos, porque sabemos que los equipos que ganan 3 veces seguidos son los que se meten arriba, ¿ya? Siga nomás, profesor. Además de eso, dentro de las consignas que teníamos, era asegurar el pase, ¿ya? Eso era una consigna bien general, y que generaba una ventaja para nosotros en la transición también. Que también les vamos a mencionar que nuestro modelo era transicional, que era una posesión, como bien dijo el míster, de buena utilización del balón, no era tenerla por tenerla, si la buena utilización del balón era para ir a hacer daño. Entonces, asegurar ese primer pase una vez recuperada la pelota era fundamental para nosotros, ya porque tenía un pase con conciencia, era no perder la pelota cuando la recuperábamos en ese primer momento, para que nosotros pudiéramos organizar bien un ataque o simplemente mantener esa posesión. Además de eso, teníamos esto que le decíamos a los jugadores, que vivieran lo que iban a vivir. Esta consigna era para organizar el entrenamiento. O sea, nosotros vivíamos lo que íbamos a vivir, entrenábamos lo que íbamos a vivir en el partido. Entonces, nos servía para ordenar nuestro entrenamiento, resumía nuestro análisis del rival, ¿ya? De las condiciones de los jugadores, cómo nuestro modelo de juego entregaría la herramienta para superar al rival. O sea, siempre teníamos inserto en cada entrenamiento vivir lo que vas a vivir. O sea, nosotros le relatábamos que a lo mejor, por darle un ejemplo, el rival tenía jugadores muy rápidos por banda, entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Analizábamos esa semana y dentro de la semana tenía que tener insertos los duelos por banda. El tren de las oportunidades. Para esto, como bien dijo el míster en su presentación, utilizamos muchos jugadores, la mayoría lo utilizamos, yo creo que fueron a todos, ya para ser bien exacto, todos los jugadores fueron utilizados. Y entonces todos tenían que ir a su oportunidad, todos ellos iban a tener su oportunidad y todos ellos lo sabían. Por darle una anécdota, el 9 que utilizamos nosotros en el último partido con Naval fue el 9 que jugó muy poco, y él sabía que iba a tener su oportunidad en algún momento y la aprovechó muy bien, se aprovechó de este tren de las oportunidades y él hizo su gol en ese partido en donde pudimos ganarlo. ¿Ya? Entonces esta consigna para adaptar emocionalmente al jugador en la búsqueda del triunfo y la característica de la categoría. Siguiendo con lo que nosotros queríamos, era que cómo nosotros entrenábamos esto que nosotros hablábamos, cómo lo íbamos a entrenar. Entonces comenzamos siempre de lo más simple a lo más complejo, siempre. En todo entrenamiento nosotros direccionamos siempre lo más simple a lo más complejo. ¿Qué es lo que eran? Ejercicios simples para generar hábitos. Y esa era la palabra fundamental para nosotros. Si el jugador tenía el hábito, ya era un jugador que era muy utilizable para nosotros, que nos servía y que era confiable. Entonces, empezamos por dar un ejemplo, cuando nosotros queríamos que jugáramos lado contrario,
Si la pelota la recuperábamos por un lado, la jugábamos por el otro, porque sabíamos que por el lado contrario estaban los espacios, generábamos ejercicios simples en donde el jugador se hacía del balón y con ese primer control hacer ese lanzamiento al lado contrario, donde se sumaba el extremo con el lateral pasando y podíamos romper esas líneas digamos, de defensivas que nos podía proponer el rival. Ejercicios para vivenciar lo que el jugador y el equipo vivirá el partido. O sea, como les dije anteriormente, si el equipo era muy rápido por banda, nosotros generábamos ejercicios, trabajos técnico-tácticos, en donde generábamos esa vivencia y ese sentir del jugador a lo que se venía. Entonces, también utilizábamos ejercicios en función de la dimensión táctica del rival, que eso también es importante. Analizábamos al rival en donde sabíamos nosotros que nos podía ofrecer bajo el punto de vista de lo táctico, ¿ya? Entonces generábamos esos trabajos para que ellos también vivieran antes y ejercitaran antes de lo que iba a ser el partido, para que ellos entraran con mayor seguridad a enfrentar ese partido. Ejercicios que contengan una agitación emocional específica, duelos por banda, como les mencioné, porque fue bien repetitivo esto, porque nosotros, como bien dice el eslogan o parte del modelo de juego nosotros, que es amplio para ser profundo, utilizábamos mucho la banda para hacer daño. Entonces, las transiciones siempre pensando en lo que iban a vivir en la competencia. Entonces, de esa manera nosotros entrenábamos, de esa forma hicimos a este equipo transicional, ¿ya? Éramos un equipo relámpago, ¿cierto? Explosivo y rápido las transiciones. De esa forma nosotros conseguimos darle la identidad a este equipo o a este barquito que iba navegando por aguas turbulentas. Acá nosotros mencionamos las tareas que tenía las tareas generales que tenía cada jugador. Entonces, el portero o el arquero, nosotros desde bajo ese punto de vista, nosotros analizábamos el desempeño de ellos, y tanto como en entrenamiento como en partido. Entonces, el juego con los pies era fundamental para que si retrocedían con él, era para jugar al lado contrario. La tranquilidad que tenía que tener ese jugador en esos momentos, ¿ya? Y cortar el juego aéreo para la transición, que eran cosas relevantes, importantes para el juego mismo, para nuestro modelo. Y ahí sale la foto de Jorge Manduca, que era uno de los jugadores que mayor cumplió esas tareas para que nosotros confiáramos en él. Los defensas laterales, ya, que eran cerraban nuestra defensa cuando no teníamos el balón, y eran los que abrían defensas cuando teníamos la pelota, porque lo hacíamos muy partícipe en el ataque, ¿ya? Asegurar el pase en la salida, la visión de mínimo 40 metros, que la necesitábamos en esos momentos porque nosotros no necesariamente rompíamos la banda con el lateral, lo hacíamos mayormente con el extremo. Entonces la visión de 40 metros era para hacer ese pase profundo, o al centro delantero o al extremo, ¿ya? Esas eran las tareas más relevantes, y hacer daño en la pasada, que eso era para nosotros era fundamental, que si el lateral se hacía al ataque, era para hacer daño, si no, mejor no pasara. ¿Ya? Y defensivamente les decíamos una tarea súper específica, que él tenía que siempre tener de vista el balón y la marca cuando lo atacaban por el lado contrario, porque determinamos nosotros que siempre los goles que nacían por un lado, o las jugadas que nacían por un lado, el daño era por el lado contrario. Entonces el perfilarse para el lateral era justamente mirando el balón y mirando la marca. Son las tareas específicas para nuestros laterales. Pasemos a los defensas centrales. Esta mirada es amplia, colegas, es amplia yo creo que muchos de ustedes también lo utilizan. Es solamente mencionar las tareas fundamentales que tenían nuestros jugadores para nosotros elaborar a lo mejor un diagnóstico de ellos para presentarlo y ser confiable. Si el que respetaba las tareas, como en el colegio, hiciste las tareas bien, tienes buena nota y te pueden hacer jugar. Primer balón para los centrales, fundamental, una categoría que se lanzaba mucho por muchos factores. Uno de los factores que relató ahí el profesor fue que era
eran las canchas malas y a lo mejor no jugadores técnicamente promedio, no éramos muy prolijos en ese sentido. Ya seguridad en la salida, técnicamente promedio, la movilidad y la velocidad que tenían que tener los centrales. Apura un poquito más, la anticipación que era fundamental para la transición, que era cortar con un pase cuando les dije anteriormente, y la ubicación para estos centrales. ¿Ya? Vamos a pasar al volante central, que eran sus tareas fundamentales. Asegurar el pase, fundamental, una salida limpia, anticipación, la lectura del juego, la visión del juego, agresividad. Tenía que sí o sí ganar el segundo balón para nuestra metodología o digamos para nuestro modelo de juego importante. Ganar el segundo balón, como ya le mencionamos, era fundamental para el volante central estar cerca de ese segundo balón. El pase largo al lado contrario, porque él era el que digamos alejaba el peligro, alejaba la pelota del rival con ese pase largo, y siempre marcaba al referente del rival, o sea, al mejorcito del rival, al mejor jugador de ellos que determinábamos siempre en los partidos. Él era el encargado digamos, de marcarlo, cercano. Volante mixto, asegurar el pase siempre también, una vez recuperado, anticipación, apoyo, ruptura, visión, remate, que tenía que tener sí o sí remate al arco, precisión en el pase y pisar las dos áreas, que era fundamental. Acá le tenemos unos ejemplos como Manuel Rivera, Joaquín Moya, Marcelo Jorquera. Ya el volante ofensivo, que ya se le va sumando más tareas a este jugador, que es más, digamos, un jugador con más experiencia, como Cristian. Entonces, asegurar el pase, el apoyo, ruptura, el remate, la visión, ya, precisión en el pase, que le permitíamos perder muy pocos balones a él y llegar a gol. Fíjense que en la estadística que sale acá, Cristian fue uno de los goleadores, el segundo goleador del equipo, con 11 goles, siendo no delantero, sino un volante ofensivo que llegaba a gol. ¿Ya? Las tareas de los jugadores que iban por la banda: extremos amplios y profundos, la velocidad, la potente que tenían que ser, se preparaban para eso, los preparábamos para eso, ya para el duelo en 1 contra 1 tenían que ser buenísimos, ya, rápido en el espacio corto y habilidoso. Esas eran las características, esas eran las tareas de ellos. Si ellos no cumplían con esas tareas, difícilmente nosotros les podíamos brindar un espacio en el equipo. Delanteros interiores, ya, la visión, el apoyo, sostén, ya, la ubicación, no salir mucho del área, que tiene que ver con la ubicación. No les permitíamos salir mucho del área a ellos, siempre estar cerca de esa zona donde ellos conviven, ya. Y las definiciones orientadas, acá muchas veces trabajamos como talleres, las definiciones, y eran orientadas, o sea, a nosotros no nos gustaba que ellos les pegaran el pelotazo al arquero, nos gustaban siempre los jugadores que definían a un palo. Entonces a ellos se les manifestaba en todo momento que esa era la forma de que tenían que jugar, ¿ya? Pasamos ahora a las revelaciones de este campeonato, de estos jugadores que fíjense los nombres y fíjense las caras. Tenemos a Byron Oyarzo, que a lo mejor no jugó mucho, pero él y tiene que ver un poco con una de las consignas que no fue nombrada, que es: no importa cómo empiezas, sino cómo terminas. Esa consigna tiene mucho que ver con Byron Oyarzo. Byron Oyarzo no fue un titular indiscutido, pero jugó los últimos partidos como titular, se lo ganó. Entonces él no empezó bien porque era un poco tímido, pero ahora él está en primera división, ¿ya? Fue Maxi Rivero, que fue uno de los jugadores que más jugó juvenil, 1000 minutos, más de 1000 minutos en la división. Joaquín Moya, que es un jugador que tampoco empezó bien, pero terminó bien. Ya él está en estos momentos en Melipilla, se consolidó en la categoría primera vez, de haber estado en 2 descensos consecutivos con el equipo. Diego García, me recuerdo mucho que él era uno de los pichones de Lasarte en ese tiempo en la U, y fue por eso que nosotros quisimos que él llegara, porque
sabíamos que era un jugador muy bueno técnicamente y bueno, y demostró con creces que como persona fue un buen aporte. De los 32 partidos jugó 31, ya de esos minutos los jugó casi la gran mayoría, y él está jugando en primera ahora, un jugador que quería revancha. Ya Marcelo Jorquera lo mismo. Tengo una anécdota con Marcelo Jorquera en donde Marcelo Jorquera venía de hacer una brillante campaña en Ñublense, en donde Marcelo llegó a la U, y en la U supuestamente no pudo encajar en el equipo, y él venía muy bajoneado, venía muy golpeado, como les pusimos ahí anteriormente como característica de los jugadores que nosotros recibimos. Un jugador golpeado, y un momento en donde en el camarín había la necesidad que todos se pusieran a disposición y todos remaran para el mismo lado, porque estábamos, como les dije, en un momento en donde nuestro barco tenía que avanzar por la agua, y si no todos remaban, este barquito se podía detener y hundir. En donde Marcelo le costó mucho el adaptarse, porque venía de un CDA hermoso a llegar a las instalaciones de Barnechea, en donde tenía asfalto sintético las 24/7. Y un día en el camarín le puse la foto en donde él se vestía, la foto de Chupete Suazo y la foto de uno de los goleadores que tuvo Barnechea en el ascenso, que ahora creo que está no me recuerdo el nombre bien, pero creo que está en Everton. Entonces esos dos jugadores él tenían un factor común. Rubio. Y Marcelo miró. ¿Cuál es, mister? Pato Rubio. El Pato Rubio, justamente, que se dio una vuelta larga, tal cual como Humberto Suazo, vuelta larga para poder llegar a donde ellos querían. Entonces le coloqué la foto, le dije: Marcelo, acá tienes dos fotos. ¿Qué crees tú? ¿Por qué te las coloqué? Y me dice: no sé, profe, no sé. Bueno, estos dos jugadores tienen lo mismo que tú estás pasando. Jugadores que llegaron a una categoría tal vez como olvidada, pero sí quieren una revancha. Y está en hoy decidir tú si quieres la revancha o no. Pato Rubio llegó a donde a donde él quiso estar, y Humberto Suazo llegó a donde él quiso estar. Tú tienes la misma característica. ¿Quieres o no quieres? Y ahí finalmente él entendió que tenía que salir de esa forma de entrenarse, o de esa poco adaptarse a la categoría, y finalmente él terminó, y miren dónde está, ya jugando en primera, donde sabemos que es un jugador de primera. Todo esto fueron las grandes cosas que pudimos lograr con el equipo. Y aquí hay algunas estadísticas de la temporada. Entonces, gracias a la peripecia y el buen manejo de camarín, el buen manejo de este barco tan precario que teníamos, hicimos una campaña de local invicta, ¿ya? En donde de esta campaña de 16 partidos tuvimos uno de los segundos equipos, por ahí están subrayados los equipos que menos goles recibieron, que uno fue Melipilla y el segundo fuimos nosotros, en donde tuvimos una campaña invicta de local, donde fue nuestro fuerte, ¿ya? El fuerte nuestro fue esa campaña de local, en donde ninguno de los equipos nos pudo ganar. Tuvimos 3 empates y los demás fueron puros triunfos, ¿ya? La campaña como visita, que estuvimos segundo en la campaña como visita, debajo de Melipilla, que fue el equipo que peleó hasta el final con nosotros en ese entonces, ya en donde logramos 20 puntos, rescatar 20 puntos, donde era muy difícil ganar de visita, era muy difícil por varias razones. Ustedes bien saben las razones, los arbitrajes, las canchas, los viajes. Nosotros recuerden que en un comienzo dijimos que nuestros viajes eran una anécdota. Allá en Vallenar nos sacaron del hotel porque todavía no se pagaba el hotel. Tuvimos que estar dando vueltas por Vallenar cerca de 2-3 horas, en donde eso afecta, pero aún así los jugadores, convencidos de que podíamos hacer cosas importantes, quisieron jugar porque les pedimos la opinión, porque con el míster siempre fuimos así, pedimos siempre la opinión del jugador, qué les parecía, y ellos querían incluso dormir en el bus para poder jugar al otro día digo. Ahí está los goles a favor, 24, 21 en contra, pero pudimos rescatar puntos. Ya, cuando notamos los goles, aquí es importante, con la consigna que se me olvidó comentarles. No importa cómo se empieza, importa cómo se termina. Eso fue fundamental,
que llegó a los jugadores a su conciencia futbolística, en donde la mayor cantidad de goles, nosotros vean ahí esa estadística, lo hacíamos en los últimos minutos de cada tiempo. 11 goles, fíjense que en el primer tiempo, en los últimos 30 minutos, 22 goles. Ya nosotros, más allá de hablar de un equipo bien técnicamente, a lo mejor bien preparado, sino también en lo emocional, porque era difícil llegar y correr los últimos minutos como corrían ellos, ¿ya? Y fíjense en el segundo tiempo, 29 goles en los últimos 30 minutos y 19 en los últimos 15, donde formamos un total de 70 goles en esa campaña, ¿ya? Versus lo que fue Melipilla, que fueron 51, que fue el rival, como bien les dije, que nos perseguía, y Santa Cruz, que tuvo 70 goles también, que también un tremendo equipo, y nos peleó también hasta el final. Los goles que nos convertían fueron 15 goles en el primer tiempo, 20 goles en el segundo tiempo, peleados los partidos, siempre peleados los partidos, 35 goles en contra. Ya fuimos uno de los equipos que menos goles le hicieron, ya fuimos el segundo que menos goles le hicieron. El primer equipo fue Melipilla en ese entonces, que era muy fuerte ese equipo. Entonces esta es nuestra campaña para ir redondeando bajo estas consignas, en donde los jugadores les supimos sacarle ese factor X para que pudiéramos salir campeones en algo tan adverso como era Barnechea en ese momento. ¿Ya? Las conclusiones, y acá invito y le devuelvo ese pase al pecho que me dio Mister, que pude concretar y ir terminando este andar por esta campaña que se hizo en la segunda profesional, en donde bien usted, Mister, dijo que que es una categoría desconocida para muchos, pero miren y fíjense las conclusiones que pudimos sacar. Uno de los equipos más goleadores del torneo ya fuimos nosotros en ese entonces, con el eslogan de amplios para ser profundos, que eso fue nuestro modelo de juego y esa eslogan que nos identificó siempre, amplios y profundos. Único equipo invicto de local, que por ahí Melipilla fue el único equipo que tuvo, y Santa Cruz, que tuvo una derrota de local, y fueron los triunfos nuestros contra esos equipos. ¿Ya? Frente a los rivales que pelearon el ascenso, marcó la diferencia en sus partidos, le marcamos diferencia en sus partidos. Bien dijo el míster en un momento que jugamos 4 partidos con Melipilla, 4 partidos con La Pintana, 4 partidos con San Antonio, rivales fuertes de la categoría. ¿Ya? 70 goles marcó el equipo, y aquí la consigna que se me olvidó decirle: 70 goles este equipo logró, y 28 fueron en el primer tiempo y 42 en el segundo tiempo. O sea, un equipo que marcó en los últimos 15 minutos 19 goles, y un equipo que mayormente terminaba bien los partidos. Y eso lo tenían muy claro los jugadores. A veces hubieron mucho, digo mucho porque hubieron bastantes momentos en donde íbamos perdiendo por el hecho de irse al ataque, de ser un equipo rápido, y también siendo un equipo rápido que cometía errores, obviamente, porque el error es parte del juego. Muchas veces el equipo sabía que no importaba cómo se empezaba, importaba cómo se terminaba. Y lo vimos graficado en la estadística, porque la estadística no miente. Así que, profe, le doy el pase para que usted termine esta charla, profesor, para que nos dé la última conclusión. Vale, quizá un poco apoyarse en lo último que dice aquí, y que también tenía que ver con el mensaje, aparte de hablarle de nuestra experiencia, de quizás la importancia que todavía no le logran entregar a esta serie, ¿eh? Y que habla de una plataforma para jugadores jóvenes, jugadores que quieren una nueva oportunidad, entrenadores y cuerpos técnicos. Y que yo creo que dentro de esta ¿cómo dijera yo? Este andar de todo este grupo, yo creo que también podemos influir en que esta serie pueda mejorar, que se le pueda dar un poquito más de importancia, ¿cierto? Que lógicamente pasó a ser profesional y tiene que tener esa condición, ¿cierto?
y para poder trabajar con mucho más entusiasmo, ¿cierto? Otro mensaje también que todo esto que nosotros les presentamos tiene que ver un poco con quizás las realidades que tienen muchos equipos en el fútbol nuestro, ojo, y eso yo creo que tenemos que estar preparados también para poder adaptarnos a esas situaciones. O sea, uno lo que quisiera que ojalá pasáramos a ser un fútbol totalmente desarrollado, pero eso va a costar mucho todavía, va a costar mucho. Entonces, todo lo que hemos planteado y que hemos conversado aquí es para que vean, sobre todo los técnicos jóvenes, que a veces se encuentran dificultades y nosotros tenemos que tratar de adaptarnos a esas dificultades para poder quizás tener ese espacio, ¿cierto? Que es muy fácil a veces quejarse, ¿ah? Quejarse y decir, pucha, que no tengo esto, que no tengo lo otro. Nosotros nos preparamos para sacar rendimientos, ¿cierto? Y el sacarle rendimiento a nuestros jugadores, los que tengamos en los equipos, nos va a permitir a nosotros poder llamar la atención, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Nosotros nos tocó en un equipo que yo creo que a muchos que a lo mejor no lo conocen piensan que porque es de la comuna de Barnechea, a lo mejor es un equipo que tiene todas las condiciones, pero al ser un equipo nuevo, con una estructura muy pequeña, ¿ah? Costaba mucho, que yo ya me acuerdo que teníamos que llenar los vehículos nuestros, a veces cuando teníamos que trasladarnos a otros lugares para hacer entrenamientos, porque no teníamos la cancha municipal, porque se ocupaba para otras cosas, y ahí todos colaborábamos. Entonces, también es una parte, un ámbito en el cual nosotros tenemos que prepararnos como técnicos. Ojalá tengamos siempre las mejores condiciones para trabajar, pero a veces no se dan, ojo, a veces no se dan, y ante eso también hay que saber trabajar, saber organizarse y saber planificar. Yo creo, mira, yo creo que con eso espero que a la gente le haya gustado nuestra presentación, ¿cierto? Y haber ayudado a muchos, sobre todo, como decía yo, a muchos técnicos jóvenes. Y esto quisimos nosotros dejar como reseña al final, ¿cierto? Que a veces con poco también se puede hacer mucho, o sea, porque depende netamente de cómo nos organicemos y cómo trabajemos, como decía yo, en función de equipo, y así se logran las cosas. Así que yo quiero agradecer, ¿cierto, profesor? Agradecer a todos los que nos han escuchado y lógicamente esperamos haberle entregado algo más de conocimiento, algo más de experiencia y lógicamente en todo este aprendizaje que estamos tratando de llevar todos los colegas en nuestro grupo. ¿Vale? Vale. Profesor René, Álvaro, Jorge, muchas gracias de ya. Creemos que la experiencia de hoy día que ustedes mostraron nos ayuda a entender un poco más este deporte y creemos que nos da el paso hacia este proceso de crecimiento como entrenadores, como parte del fútbol. Así que desde ya, muchas gracias y felicitarlos por la gran presentación. Profe, ahora comenzamos la ronda de preguntas y me gustaría comenzar con un interrogante en torno a estas necesidades que ocurren en esta división. ¿Qué tan importante o qué tan necesario resulta escondérsela o decírsela a los jugadores? A ver, nosotros desde un principio pensamos que no teníamos que esconderle la situación a los jugadores. Siempre nosotros lo planteamos, siempre en las conversaciones, y tratábamos de mentalizar al jugador que a pesar de esa precariedad, es cierto, había que pensar en el fútbol, había que pensar en su proyección futbolística, en todo ese tipo de cosas. O sea, queríamos que esas situaciones no afectaran el rendimiento. Nosotros nos manejábamos mucho, creo que el profe lo manifestó, con el tema de las respuestas positivas y respuestas negativas, con respecto a lo que es el fútbol en sí, ¿me entiendes? Y que todo eso no hiciera que el jugador se desviara, se desenfocara de lo que nosotros buscábamos, ¿me entiendes? Y hay posibilidad, o sea, es que, a ver, quizá uno con los años que tiene se puede decir y argumentar, oye, si nos tocó a nosotros hacernos futbolistas en canchas de tierra donde habían piedra y todas esas cosas, y igual jugábamos al fútbol. Entonces, ese tipo de cosas nosotros nos servían para
para indicarle que independiente de las situaciones, cómo se trabajaba, las condiciones, no podían afectar al rendimiento futbolístico, primero individual y después, lógicamente, de general de equipo. Muchas gracias, profesor. Le damos la palabra también a alguno de la gente del panel, nuestra gente del público que nos quiere hoy día preguntar. Le vamos a dar el paso a Iván Escobar, que es un espectador que te quiere hacer una pregunta, profe. Así que, hola Iván, ¿cómo estás? Debe activar tu audio, Iván. Ahí está activando su audio. Por mientras comentamos que también estamos en Facebook y luego de esto nos pueden encontrar en YouTube, en Entrenadores 2.0, si es que desean repetir la charla o ver las que otras. Creo que Iván tiene problemas con su audio. Le damos la posibilidad a que pregunte alguno. ¿Sí? Luis, Milenko, ¿cómo estás? tengo mala señal, ¿se escucha bien? Perfecto. Ya, yo tengo dos consultas. Saber cómo, profesores, muchas gracias, Álvaro, René, profe Coqui, muchas gracias. Quiero saber yo cómo trabajar en base a las divisiones menores, si que había un hilo conductor, y la vivencia de la realidad de hoy día de la segunda división, cómo lo ven hoy día, que está tan complicada según se comenta. Profe René. Sí, mira, en la realidad ahora nosotros tenemos en Iberia en este caso que estamos trabajando allá, hemos formado hilos conductores con las divisiones menores, o sea, hemos estado trabajando a la par casi, con mucho juvenil y mucho a la par con los técnicos de las divisiones menores. Entonces nosotros generamos una metodología de trabajo que decante desde el primer equipo hasta la sub-15 en Iberia. Entonces estamos en conexión total con ellos, siempre conectados a través de reuniones y a través de, como te digo, nuestro proyecto metodológico para que, obviamente, como el míster tiene una frase muy buena que grafica un poco lo que nosotros hacemos, en donde nosotros producimos jugadores, especializamos jugadores, o sea, nosotros necesitamos amplios para ser profundos, necesitamos que ese eslogan se realice. Entonces, para tener amplitud necesitamos extremos o laterales que se vayan por la banda, ¿ya? En donde eso lo especializamos desde la sub-15 hasta la sub-19, en donde nosotros sacamos un jugador y sabemos que ese jugador va a cumplir con esos requerimientos. Entonces, a partir de eso, otro ejemplo te puedo dar, Milenko, que nosotros necesitamos producción en los volantes. Producción, ¿qué quiere decir? Que lo grafica muy bien el míster con su frase. Queremos que esos volantes cansen a los delanteros. Si nosotros jugamos con 2 o con 3 delanteros, los cansen. Entonces, sabemos que en divisiones menores vamos a encontrar esos jugadores porque ya están alineados con nosotros. ¿Entiendes? Así que de esa forma nosotros lo hacemos. Qué bueno. Gracias, René. Muchas gracias. También nos acompaña un miembro de Entrenadores 2.0, de aquí, uno de los formadores, Nicolás Córdoba, que te quiere hacer una pregunta y saludar a todo el staff técnico. Hola, Nico, ¿cómo estás? Hola a todos, buenas noches. Hola, Coque, hola, René. Felicitaciones por la ponencia. La verdad que es un muy lindo trabajo, seguramente una categoría que no tiene muchas luces y que seguramente yo creo que en algún momento es una categoría que hay que darle un poquito más, porque creo que hay muchos jugadores que necesita. El otro día Hugo Tocali habló sobre hacer un torneo de reserva. Yo creo que se podría mezclar ese torneo con algunos clubes y generar un lindo torneo de reserva donde se haga muy, muy competitivo, porque la mayoría de los jugadores que están en esa categoría son jugadores que en los clubes no tiene cabida. Entonces yo creo que una de las cosas que hay que generar es que esa categoría siga creciendo.
Mi pregunta quizás tiene algo de polémico, pero no puedo no preguntarla. Y la pregunta es para cualquiera de los dos. Si bien han dicho varias veces que es una dupla, ¿quién toma las decisiones finales? Porque hay un momento hay algún momento que alguien tiene que tomar la decisión final, en hacer un cambio, en determinar que a lo mejor un jugador se va del entrenamiento porque no tiene ganas, en decir qué video van a mostrar, no sé, se me ocurren mil cosas, pero finalmente entiendo el fondo de esta dupla, pero siento que por lo menos mi manera de apreciar esto, siempre tiene que haber un líder que en el fondo lleve la batuta de este cuento. Ojalá que no sea polémica entre ustedes, pero me llamó la atención. Sí, mira, y qué bueno que la haga, porque, mira, hay una, como te dijera, ya con René, como llevamos tanto tiempo juntos, nos hemos acostumbrado. Claramente, yo termino siendo el responsable de las decisiones que se toman, ¿cierto? Y hay muchas veces, y tengo que ser franco, que a veces tenemos esa disyuntiva, esa discusión con el profe, porque, bueno, él tiene un carácter muy diferente al mío. Yo soy el que pongo los paños fríos y él el que le gusta machacar, ¿me entiende? Entonces ahí buscamos la complementación. Pero yo me hago responsable. Hay muchas veces en que yo analizo la situación y lógicamente veo la razón en lo que me comenta René y lo hacemos, ¿me entiende? Y hay otra, mira, salen bien, salen mal, pase lo que pase, al final de cuentas el responsable de ella soy yo. Lo que pasa es que con él nos conocemos muy bien, ¿me entiende? Entonces todo lo conversamos anticipadamente. Y eso es lo otro que yo le doy la importancia a todo esto que yo planteo, valga la redundancia, lo importante es que es el tipo que tienes al lado, ¿cierto? Yo soy súper pasivo para dirigir, ¿cierto? Y René es más de dar caña y todo, y él se nota, pero nos complementamos. Hay momentos en que yo, por ejemplo, me siento y le digo, ya René, tú un rato, ¿me entiendes? Pero lo hacemos de esa manera. ¿Dónde está también el tema de los manejos de los entrenamientos? Y en las charlas. En las charlas nosotros nos dedicamos, así como lo hicimos ahora, una parte tú, una parte yo, y lo hablamos con los jugadores, lo vamos preparando durante la semana y todo eso. Pero yo en realidad me hago responsable de todo lo que pase, ¿vale? Yo todo lo que pase, pero sí, como te digo, en ese sentido tenemos mucha consideración por la opinión que tiene el de al lado. Si eso es así, tanto él para mí como yo para él, ¿vale? Muchas gracias, profe Jorge. Gracias, René, también por la Yo le respuesta. quisiera dar, Dale, René. dame un segundo. Yo quisiera Sí, darle sí. un ejemplo a Nicolás. En un partido contra Lota Schwager, se nos presentó la necesidad de hacer un cambio rápido. Al míster no le gusta hacer cambios en el entretiempo, o sea, en el transcurso del primer tiempo no le gusta porque, y llegamos a la conclusión de que eso es culpa nuestra. Si nosotros elegimos al jugador, es culpa nuestra. O sea, si al jugador lo pusimos, es que hay que bancárselo, aunque lo esté haciendo mal. Y después veremos en el entretiempo. Entonces, en ese momento contra Lota, hubo un jugador que estaba haciendo la tarea mal. O sea, la tarea para él era filtrar balones, jugar bien de espalda, no perder muchos balones en la salida, y no lo estaba haciendo bien, y es un jugador importante para nosotros. Entonces yo tuve que darle 3 razones al profesor para que hiciéramos el cambio en el entretiempo, que felizmente logramos con ese cambio lograr un empate muy, muy trabajado allá contra Lota, porque era una cancha súper difícil allá, en donde sacamos ese jugador y hicimos ese cambio, y yo tuve que darle tres, digamos, con bases, 3 bases para que decirle, mister, ¿sabe qué? Está pasando esto, mister, ¿sabe qué? Está pasando esto otro, y mister, está pasando esto otro. Y me dice, pero René, ¿qué hacemos? ¿Pero qué más quieres que te diga si ya te di 3? Y entonces lo hicimos. Entonces, hay cosas que yo tengo que argumentar súper bien, obviamente objetivo, siempre siendo objetivo, porque no podemos fallar en no ser objetivos con el jugador, en donde si el jugador le asignamos tareas, como en las charlas técnicas lo hacemos, estas son tus tareas fundamentales, y a partir de eso tú tienes que actuar
y si él no la está haciendo, lógicamente que nosotros empezamos a dudar y a desconfiar. Entonces, así lo hacemos con el míster, por darte un ejemplo, Nicolás. Muchas gracias. Desde Talca nos acompaña también Cristian Guzmán, el cual les quiere hacer una pregunta y quiere saludar a toda la gente acá en el panel. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias al profe Coque, a René, a Álvaro. Súper interesante la charla, lo que nos están contando. Y bueno, tengo dos preguntas. La primera es para el profe Coque. Preguntarle un poco sobre los cambios y actitudes que ha experimentado en el paso de ser jugador a entrenador. ¿Ya? Eso por una parte. Y lo otro, dejarle la inquietud, preguntarle a todos, digamos, si creen ustedes que hoy día el fútbol, estamos haciendo los entrenadores del fútbol un resultado. O sea, se está quizás observando a nivel mundial una tendencia en que se busca mucho la eficacia y se asumen pocos riesgos. ¿Ya? Entonces ese fútbol espectáculo que de pronto un hincha va a mirar, no se está dando mucho. No sé si ustedes concuerdan con eso, pero se está generando incluso que muchos equipos están obteniendo resultados a partir, por ejemplo, de cerrarse mucho atrás y generar transiciones y todo eso. Esas dos cosas por mi parte. Muchas gracias. Vale, gracias, Cristian. Mira, en el tema que me preguntaba a mí en lo personal, de las cosas que yo he podido sentir, percibir y notar en cuanto a este cambio de jugar a dirigir, tiene que ver netamente con que, a pesar de que cuando juegas te haces de un nombre, destaca en lo individual por lo que haces, tiene mucho que ver con lo que pasa en el equipo. Y como técnico es muy diferente, estás tú solo, ¿cierto? Porque eres el encargado, es muy ingrato. Yo he tenido otra experiencia que no fueron para nada agradables, como la que tuve en Calera, en Primera B y en Puerto Montt. ¿Entiendes? O sea, uno percibe el respeto, el cariño hacia uno por lo que fue como futbolista y todo, pero tú te paras ahí en una banca y si la pelotita no entra al otro lado y no le gusta a los niños, porque, ojo, y lo digo así, algunos chiquititos de 17 años que no tienen ni idea de quién uno fue y te van a escupir, te van a decir de todo ahí al lado de la banca, porque de repente todo quizás lo que tú quieras plasmar futbolísticamente hablando no te está resultando con el rival de turno, ¿me entiendes? Entonces, a pesar de que sigue siendo atractivo, o sea, porque yo siempre he analizado esto que como que para mí lo más atractivo que tiene el fútbol es cuando tú tienes problemas, porque si tú lo sabes resolver, quedas bien parado, ¿me entiendes? O sea, entonces, mientras más problemas se te presentan, yo creo que uno más se enriquece. Claro, uno desea que ojalá todo le salga, pero de maravilla, y que su equipo juegue, no sé, pues como el Liverpool, ojalá. Pero para eso hay que trabajar, para eso hay que tener paciencia, y en eso yo tengo mucha paciencia. Y lo otro que yo, gracias a Dios, y no sé de dónde lo saco, pero tengo una muy buena relación con público, con periodismo, sobre todo que a veces como que nos pilla muy mal. Yo creo que eso es muy importante, lo doy como consejo. O sea, siempre tratemos, o sea, hagámonos responsables de todo el asunto, independiente de lo que digan, porque, ojo, uno tiene que analizar de quién viene. Nosotros tenemos que estar clarísimo. Me parece que el profe Marcoleta dijo algo muy, muy interesante en una última charla que habló. No, perdón, no era el profe Marcoleta, fue el profe, me parece, ¿cómo se llama, Carlos? ¿Cómo se llama? De Huachipato. Pedemonte, gracias, Patito. Él dijo algo muy importante, que el éxito está en el trabajo, en el convencimiento del trabajo que uno hace, ¿entiendes? Y que no nos afecten a nosotros lo que puede decir una hinchada o lo que puede decir un periodista en particular. Nosotros tenemos que estar muy conscientes y con la conciencia tranquila de que trabajamos bien,
¿vale? Profe, la segunda, profe René, en el tema de la segunda pregunta. Tenía relación con el tema de la contingencia, de que todo se hace para ganar. Yo concuerdo, el espectáculo, todos quieren ver al equipo ganar, pero tiene relación también de cómo hacerlo. Yo creo que hay distintos caminos para ganar. Ustedes ven internacionalmente mucho polarizado el fútbol, casi digamos, de equipos que son muy pragmáticos, ¿ya? Y hay equipos que son muy buenos en la posesión, y hay otros equipos que son muy buenos en la transición, y hay otros equipos como el Atlético de Madrid que como que conjuntan digamos, esas dos formas, en donde a mí me parece, sí, que todas las formas son útiles si es que uno las hace convencido, ¿ya? Y para mí, por ahí creo que uno de los integrantes de los entrenadores de nuestro grupo puso una estadística ahí en donde pone estadísticas del Liverpool. Nosotros nos evocamos en un trabajo transicional, en donde cuando tú vas ganando se te da la posesión, se te da porque el jugador cuando va ganando 2-0, que no es lo mismo que ir ganando 1-0, y que, perdónenme los que dicen que el 2-0 es un resultado poco atractivo o un resultado Peligroso. ¿cómo es que la palabra? Peligroso, para nada peligroso, porque ojalá me dieran ganando 2-0 todos los partidos. Peligroso es no hacer las tareas, eso es peligroso. Entonces, cuando yo veo que un equipo está ganando como el Liverpool 2-0 a sola con las transiciones rápidas que ellos tienen y se les da la posesión, es porque el jugador se suelta después. Yo no sé si concuerdan conmigo, el jugador después se suelta y se cree mejor y a lo mejor manejan más la pelota y así. Pero sí, digamos, para responder un poquito, el hecho de ganar, para eso está hecho el fútbol, para ganar. Las formas que tú tengas en las que uno puede discutir, pero está hecho ¿Y la para ganar. segunda división, René, se está dando esta constante o esta tendencia? ¿También es similar a un poco a la estadística que se da a nivel mundial, crees tú? Sí, se da bastante porque por la característica de la edición, pues es bien de error en la edición, entonces se tiende poco a tener la posesión, salvo excepciones. Yo en ese campeonato te puedo decir que la excepción era Santa Cruz, que un equipo que jugaba muy bien porque tenía unos chicos muy buenísimos. Yo no sé, mister, usted me puede ayudar con los nombres que tenía Santa Cruz, Chico que tenía Allende, jugadores, Lara, Chico ¿te acuerdas? Allende, claro, Allende, Lara, el jugador el delantero, profe, Sí, el que está en que es Cobresal, ¿cómo se súper llama? rápido, el que está en Cobresal, que estuvo en Colo-Colo hace poco, Gaete. Sí, que salió el Gaete, justamente. Caete, y jugaba muy bien, un equipo que te tenía la pelota y te dibujaba porque tenía unos chicos muy buenos, pero aún así no pudieron ganar, pues. Entonces se da igual en esta edición distintas formas, pero la que más se da es el equipo que te espera y te contraataca. Es lo que yo he visto. Perfecto. Muchas gracias, profe. Gracias a ti, Cristian. Siguiendo con esta ronda de preguntas, primero agradecerles por la gran charla que nos están dando, también felicitar a la gente que nos está siguiendo tanto por Facebook, por acá, y a continuación los dejo con una persona que empezó con todo esto, Patricio, desde Concepción. ¿Cómo estás, Pato? Hola Luis, muchas gracias. Un saludo para el profesor Jorge Contreras, de una ciudad que le trae muy lindos recuerdos seguramente. Para Álvaro y para René también. Mi consulta, profe, y también a René, va más allá, va por el tema de la conformación. Antes de la campaña, ¿cierto? Antes de los resultados que han obtenido. ¿Cómo trabajan el tema de la conformación, entendiendo que esta división es muy especial, tiene limitancia, ya sea en la edad, pero también en el dinero? O sea, hay un presupuesto, hay clubes que respetan el fair play financiero, llamémoslo así, y hay otros clubes que no lo respetan. Entonces, ¿cómo han manejado, cómo han convivido con eso en estos años que le ha tocado en esta división? Lo digo por experiencia propia. Sí, sí, lo que pasa es que, a ver, ahí es donde nosotros buscamos que el jugador se convenza
de que este puede ser un trampolín, una catapulta, por decirlo de una manera. O sea, lógicamente, por todas las condiciones de los clubes, hay escasez de recursos, ¿cierto? ¿Ah? Pero ahí uno tiene que mentalizar al jugador que el hacer una temporada buena en este equipo, en esta serie, puede significarle cambiar todo lo que tiene por delante. En eso trabajamos mucho también, ¿me entiendes? En el tema de la mentalización del jugador. Sin duda, profe, pero ¿cómo se hace cuando te encuentras al frente con un equipo? Por ejemplo, me recuerdo ese Melipilla que ascendió con 60 jugadores. No sé si recuerdan la competencia. Sí. Y nosotros estábamos en Naval con una planilla de 7 millones de pesos respetando el fair play. ¿Cómo se convive con eso? No, pero a ver, es que en definitiva tienes que intentar de que eso no te desenfoque. No te desenfoque en el sentido de que yo no tengo que preocupar de mi equipo. ¿Por qué? Porque me dices tú, la condición del equipo. Recuerda que ese campeonato, el nuestro, hubo un momento que por la situación de Concepción, lamentablemente, ¿cierto? ¿De acuerdo? Quedó con un equipo menos la primera vez y no había descenso. Y decidieron que en la segunda profesional no hubiera excepciones y podían contratarse todos los jugadores que se quisieran. Y a lo mejor algunos pudieron haber sacado ventaja que no terminaron teniéndola, ¿cierto? Claro, lo que pasa, profe, es que al momento de competir, sin duda uno se preocupa de su equipo, pero en las condiciones que se venían dando y se vienen dando en esta división, donde hay tope de planilla en el tema contractual, casi siempre uno tiene que apelar al tema de los préstamos de los equipos grandes, que ustedes lo mencionaron, y después de eso, si compites con un equipo que claramente tiene 24, en el caso de Melipilla tenía casi 30, ¿cómo? Es difícil, se da solamente en esta división, ¿eh? No, son vacíos que yo la verdad que no lo comprendo el tema de los topes de planilla, porque al final casi nadie lo respeta. Esa es la verdad. Ya voy entendiendo, pero eso ya tiene que ver con cosas que nos pasan con la segunda. Claro, no, y con el fútbol nuestro. O sea, ¿por qué? Porque esto pasa a nivel dirigencial, porque me imagino que todas estas cosas las saben ellos, pero las permiten, ¿entiendes? Entonces ahí es donde a veces tenemos dificultades. Ahora hubieron situaciones en la segunda que con todo esto de la pandemia que sucedió y todo, y te encuentras con clubes que no habían registrado los contratos de esos jugadores. Lo hablábamos ayer. ¿Quién tiene la culpa? ¿El chancho o el que le da la frecha? ¿Me entiendes? O sea, ahí donde está. Ahí hay un tema, pero a discutir y que uno, claro, uno es parte de, ¿cierto? Y le encantaría que esas cosas se reglamentaran, ¿cierto? Mejoraran, porque todos nosotros queremos de que nuestro fútbol sea ejemplar, pero no lo es así, lamentablemente no lo es. Gracias, profe. Gracias, Patricio. Gracias también, Jorge, por la intervención. Ahora le damos el paso a uno de nuestros espectadores, también muy fiel y también entrenador, Luis Fredes, que les quiere hacer la siguiente pregunta. Hola, Luis, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Un gusto poder saludar a Jorge, Pato, recordar y rememorar a René también ese torneo 16-17. Muchas cosas ciertas dentro de todo lo que se ha hablado. Lo último, Pato, recuerda, echa la ley, echa la trampa. En Chile se actúa y espero que pase por lo menos en el fútbol esa situación. Pero claro, yo creo que es un orgullo tremendo para René, para Jorge, el haber obtenido el título ese año, el haber sido el equipo más regular durante todo el año, tanto en la etapa grupal como después en la nacional, si se puede llamar de alguna forma. La verdad que de principio a fin, como dice el profe, ganaron los 3 primeros partidos y de ahí ya no los bajó nadie. Y seguramente, Pato, te pasaba lo mismo que nos pasaba a nosotros en Colchagua, de decir de que el grupo norte era como bien fuerte y de hecho subieron los 2 equipos que empezaron participando en esa zona.
y la verdad que pasa muchas veces por las carencias, por las virtudes, por lo entretenido también que es esta división, si no hay que dejar de lado eso. Es muy entretenido, se aprende mucho, se crece mucho como entrenador. No sé si los jugadores crecerán mucho en este aspecto, pero uno como entrenador desde esa evidencia crece demasiado porque no tiene la escasez que tiene una tercera división A, una tercera división B, pero tampoco tiene el privilegio de tener estadía en hoteles, en los partidos de visita que no son de cierta cantidad de kilómetros. Entonces una experiencia súper enriquecedora y por la situación que vivieron tanto René como el profe Jorge, más que merecido el título que obtuvieron. Así que felicitaciones, después de varios años, felicitaciones por ese gran triunfo. Mi pregunta, profe, para los dos en realidad, Jorge, que ha tenido una carrera brillante como jugador y ahora como entrenador también, me dio una pena tremenda que después de haber ascendido el equipo no pudiera seguir a cargo de él y seguir la proyección que uno esperaba. Pero ¿cuánto le sirvió, profe? Todavía se mantienen ahí en la división, pero ¿cuánto le ha servido ese torneo con tantas carencias que a lo mejor uno no está enterado para lo que usted va a hacer o se presupuesta hacer como entrenador? Yo creo que uno logra mucho aprendizaje, ¿sí? Sobre todo como por lo que hablamos. Por eso también la idea nuestra de haber podido tener esta ponencia, como le dicen, esta presentación, porque queríamos nosotros transmitir la experiencia que nos tocó vivir. Entonces uno crece en todo, crece en los despidos, crece en las derrotas, crece en los triunfos, crece en los empates. Recuerda que tú comentabas algo muy interesante, que lo vivimos con el profe René, con el Pato, contigo, profe, pero que además, ante todas esas cosas que nos tocaba, teníamos que tener la capacidad de poder hacer crecer futbolistas, ¿me entiendes? Que en eso yo no dejo de olvidar el tema formativo y todo, porque lo comentábamos, es como una finalización de la formación quizás de algunos jugadores. Te encuentras con una cantidad de jugadores, pero muy interesantes, jugadores, pero que tienen una calidad, pero que lamentablemente no se le ha orientado para que a lo mejor se puedan aprovechar de mejor manera. Y esa es nuestra misión, ese es nuestro compromiso como técnico, ¿cierto? Para intentar convencer a ese jugador que podría tranquilamente estar jugando en Unión, en Audax, en Católica, en Colo-Colo y en el mejor equipo que quisieran, o irse a jugar al extranjero, ¿entiendes? A pesar de eso, poco que tiene que ver con esa vivencia que uno le toca vivir y saber hacerse de... Bueno, a nosotros nos nacía mucho porque prácticamente estábamos criados en lo que era Barnechea, ya llevábamos harto tiempo trabajando, pero sí hay que mentalizarse, o sea, hay que adaptarse, muchachos, hay que adaptarse, ¿vale? Porque ese lugar en el cual nosotros a lo mejor podemos hacer que ese equipo también vaya creciendo, esa institución vaya creciendo, en ese lugar puede ser el que nos pueda a lo mejor catapultar a otro escenario más importante. Profe, ¿sí? Una consulta y la última para cualquiera de los dos. Yo estaba escuchando ahí a Nico, escuchaba el otro día también a profe Claudio Borgi, en relación a la creación que se hizo en algún momento, el primer torneo, como usted bien exponía al principio de la charla, de equipos de primera división, de segunda división, que tenían ahí su equipo reserva. ¿Usted cree que será perjudicial o beneficioso respecto a la conformación de planteles de equipos de segunda, que muchas veces algunos no tienen ni siquiera fútbol formativo, el que haya un equipo en el cual existan equipos como ese primer torneo, Colo-Colo, Audax Italiano participó, San Felipe creo, que será perjudicial para la conformación? Porque recordemos que en segunda división los planteles se conforman año a año. Es muy difícil tener contratos para los jugadores de 2 años, 3 años. ¿Será perjudicial? Porque al tener esos equipos de primera la posibilidad de participar en un equipo reserva, ya no existiría esa posibilidad que tenían ustedes, que tenía el Pato de llevar jugadores de Huachipato, nosotros de pronto de Ranger, porque a lo mejor conformándose esa segunda división, muchos de estos equipos de segunda quedarían más a la deriva todavía respecto a lo que están, porque como vuelvo a repetir, no existen divisiones menores,
en algunos, y seguramente esos jugadores que no juegan en el primer equipo de Huachipato, Colo-Colo, estarían jugando en el equipo reserva. Sería como de pronto, no sé si un daño, pero sería mucho más difícil la conformación, sobre todo por el asunto económico. Ahí, y mira, en lo último yo creo que aceptaste. Da un poco, mira, yo me encontré con una estructura así, ojo, pero ya estoy hablando de años viejos, pero me encontré yo en la segunda división del fútbol español, que todavía me imagino que siguen compitiendo, con filiales del Madrid, del Atlético de Madrid, del Barcelona y del Atlético de Bilbao. Y jugaban en la competencia, pero no podían tener ascenso, ¿cierto? Ellos les quitaban puntos, ¿no?, a los equipos que estaban con pretensiones de poder subir, pero ellos no podían ascender, ¿cierto? Porque tenían a su equipo representativo arriba. Pero aquí en Chile es muy difícil que eso ocurra por el tema monetario, porque mira lo amarretes que son los clubes grandes y que no creo que vayan a tener que gastar en viajes, en todas esas cosas, por tener un filial. Yo en su momento lo había pensado, que podría ser interesante, ¿sabes por qué? Por el tema de tener más equipos dentro de la división, pero no lo veo cercano. Difícilmente se va a poder dar. Se intentó hacer en un momento dado, pero los desplazamientos, no sé, pues los partidos, concentraciones, no sé, eso da mucho gasto para los clubes y no están en condiciones de gastar. Gracias, profe. Vale. Gracias, Luis, también por la interpelación. Y ya vamos llegando al final de nuestra charla. Decirles nuevamente que estamos muy agradecidos de los tenidos. Y desde acá nos mandan un saludo y les dicen que muchas gracias por la calidad humana y la claridad técnico-táctica que han mostrado. Y se notan los triunfos y el buen desempeño dado a las grandes personas que son. Benjamín Valenzuela, un agrado de tenerlos como alumnos. Así que el profe les manda un saludo, les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por estar aquí. Y no me queda más que despedirlo y decirles que muchas gracias a nombre de Siempre Fútbol, Entrenador 2.0 y por Fútbol de haberlos tenido. Y les quiero dar este espacio para que se puedan despedir de toda la gente que nos está viendo hoy día por Zoom y también por Facebook. Vale. Profe René, comienza usted. Ya, bueno, darle las gracias a los que hicieron posible esta charla, los del panel, y bueno, que nuestra agrupación siga creciendo, convencido de que vamos por un buen camino. Darle las gracias al profesor Benjamín, que obviamente ese primer y segundo balón me lo inculcó él, así es que está dentro del modelo de juego por siempre, así que nada, darle las gracias a todos los que escucharon, que obviamente deben estar todos cansaditos también de escuchar tanto, pero siempre enriquecedor, ¿ya? Así que nada, pues darle nuevamente gracias a todos. Profesor. Vale, gracias, profesor. No, yo también. Oye, uno está muy a gusto con todo lo que está pasando en este grupo. Esta idea ha sido pero fenomenal para, como digo yo repito, el crecimiento de cada uno de nosotros. Todos todavía tenemos mucho que aprender, y si ese aprendizaje lo estamos recibiendo de nosotros mismos, pucha que es lindo. Así que, muchachos, a seguir muy unidos como siempre, con nuestro padre. Yo creo que el padre de todos, el profe Benjamín, a quien le agradezco también las palabras, pero él ha sido como el padre de todo, porque bueno, él nos ha enseñado muchas cosas para poder nosotros iniciar en esto, y bueno, todos le tenemos un cariño muy especial. Pero señores, muchas gracias por todo, a todos los muchachos, muchísima suerte, que sigamos creciendo. Insisto, que sigamos creciendo todos, ¿vale? Ese es el lema, yo creo, de aquí, de cada grupo. Y mañana los dejamos invitados desde Brasil, Daniel Filiu, que nos va a exponer la importancia de la comunicación interna y externa a las 6 de la tarde por esta misma plataforma y por Facebook. Les mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias por seguir acompañándonos a cada uno del panel y a la gente que está al otro lado. Un abrazo. Gracias, Chao, profe. chao. Gracias, René. Gracias, Álvaro. Chao, Profe, que estén bien. Gracias, profe. Chao, nos vemos. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo.